Alabado sea Allah, el Señor de los mundos, y la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad. Hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, inshallah. En este vídeo vamos a escuchar una historia de las mejores historias. Este es Abul As ibn Rabi'. Viene al profeta Muhammad, que la paz esté con él, antes que sea profeta, y pide la mano para que se case con Zainab, la hija del profeta Muhammad, que la paz esté con él. Y se casaron, han hecho la boda, lo han pasado muy bien. Dentro de un tiempo, Dios desciende su palabra sobre el profeta Muhammad, que la paz esté con él, en Arabia Saudita, en Mecca. Empieza el profeta Muhammad, que la paz esté con él, a hablar con la gente, enseñando la palabra de Dios a la gente, y la gente empieza a aceptar el Islam, someterse a adorar solo a un Dios. Y su hija Zainab, la hija de Khadija, la hija del profeta Muhammad, ella también aceptó el Islam, sumisión, solo adorar a un Dios. Pero su marido, Abul As ibn Rabi', se ha quedado adorando los ídolos. Y el profeta Muhammad, que la paz esté con él, se ha quedado casi 13 años en Mecca hablando con la gente, enseñando a la gente la palabra de Dios. Y muy poca gente aceptaron la palabra de Dios. Y emigró de Mecca al Medina. Entre Mecca y el Medina casi 500 kilómetros. Pero Abul As ibn Rabi' no aceptó el Islam, ha seguido adorando a los ídolos. Y Zainab, su esposa, es una mujer creyente monoteísta. En esos tiempos todavía estaba permitido que se quede este hombre incrédulo, asociador con la mujer que sea creyente. Todavía Dios no descendió los versos que una mujer creyente no puede estar casada con una persona que no es un hombre creyente. Y he hablado sobre este tema. Aquí te sale el link para volver para ver ese vídeo, inshallah, para entender bien. Cuando el profeta Muhammad, que la paz esté con él, emigró al Medina, y pues habrá una batalla, una guerra entre los musulmanes y los asociadores, y esta es la primera batalla, que se llama batalla Ghazwat Badr. En la batalla Badr salieron los asociadores, los incrédulos de Mecca, para atacar a los creyentes. Los creyentes eran unos 314 más o menos, y los incrédulos, los asociadores, eran casi 1000. Y está con ellos Abul As ibn Rabi', el marido de Zainab, y Zainab es la hija del profeta Muhammad, que la paz esté con él. Y cuando empezó la batalla, ganaron los musulmanes, y los asociadores, quien se escapó, y cogieron a algunos. Está ahí Abul As ibn Rabi'. Y cuando se enteraron los de Quraysh, asociadores de Mecca, pues empiezan a mandar dinero para salvar, cada uno para salvar a sus familias. Estaba ahí Zainab, la hija del profeta Muhammad, que la paz esté con él. Están en Mecca y su marido lo han cogido los musulmanes en el Medina. Ella también pensando, ¿qué voy a dar para que suelten a mi marido Abul As ibn Rabi'? ¿Y sabéis qué ha dado Zainab? Ha dado el collar, y este collar se lo ha dado su madre, Khadija, en su boda cuando se casó con Abul As. Y Khadija es la esposa del profeta Muhammad. Y el profeta Muhammad amaba mucho a su esposa Khadija. Pero Khadija aquí ya está muerta. Murió antes. Lo que ha hecho Zainab,
cogió ese collar y se lo ha dado a un grupo para que vayan con este dinero, cada uno salvará a uno de su familia. Y cuando llegaron, el profeta Muhammad, que la paz esté con él, estaba sentado con sus compañeros y llegaron estos de Mecca para salvar a sus familias, cada uno lo que ha traído. Y el profeta Muhammad, que la paz esté con él, cuando ha visto al collar, sus compañeros no saben nada de quién es ese collar, pero el profeta sabe que ese collar es de su hija, Zainab. Ese collar es de su esposa, Khadija radiyallahu anha. Y cuando cogió el collar, le cayeron las lágrimas. Y sus compañeros mirando, ¿qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Y les dijo el profeta que este collar es de mi hija Zainab, es de mi esposa se lo ha dado a mi hija Zainab. Y el profeta Muhammad diciendo, podéis dejar ir a Abu al-As ibn Rabi'. Han dicho sus compañeros, sí, claro, mensajero de Dios. Y el profeta Muhammad ha dicho a este hombre, Abu al-As, te dejo ir, pero cuando llegas a Mecca, manda a mi hija para que venga aquí con nosotros. Y este hombre va a cumplir la palabra, sí o no. Eso es lo que vamos a ver ahora mismo. Y cuando Abu al-As ibn Rabi' ha vuelto a Mecca y ha cumplido la palabra, aunque ama mucho a su esposa, aunque no entró en Islam, pero ha cumplido la palabra. Ha dicho a su esposa, Zainab, vas a ir a volver a ver a tu padre, a estar con tu padre. Y mandó con él alguien para llevarla protegida hasta Medina. Y volvió Zainab, la hija del profeta Muhammad, que la paz esté con él, volvió a su padre hacia el Medina, 500 kilómetros. Y un día Abu al-As ibn Rabi' todavía no es musulmán, todavía es asociador, adorando a los ídolos, se ha ido con mercancía a Sham. Sham es la parte de Siria, Palestina, Líbano, esa parte se llama Sham. Cuando se ha ido, lo han cogido otra vez los musulmanes y cogieron la mercancía, porque a los musulmanes también les quitaron mercancía cuando estaban en Mecca. Entonces quieren devolver la mercancía de ellos que han tenido antes. Pero Abu al-As no ha podido volver a Mecca porque tiene mercancía suya y la gente de asociadores, los de Quraysh, Mecca. Lo que ha hecho es, ha ido al Medina, entró hasta que llegó a la casa de su esposa Zainab. Y Zainab le dice, ¿qué haces aquí? Y le contó lo que pasó. Y Zainab se acercó donde rezan y les dijo en voz alta que Abu al-As está conmigo, está en protección. Yo le he dado protección, estará protegido, nadie le puede hacer nada. Y cuando han rezado, acabaron de rezar, el profeta mirando a sus compañeros les dijo, ha dicho, ¿has escuchado lo que he escuchado? Y todos han dicho sí. Y el profeta les dice, pues ya sabéis, mi hija ha dado protección a este hombre, nadie puede hacerle nada. Y el profeta Muhammad ha ido a preguntar a su hija Zainab que qué hace aquí este hombre y le contó lo que pasó. Y el profeta así les dice a sus compañeros devolver la mercancía de esta persona y la mercancía de la gente de Mecca. Y han dicho, vale. Han cogido la mercancía y hubo una persona diciendo a Abu al-As, ¿por qué no aceptas la palabra de Dios? El hombre no ha dicho nada, cogió la mercancía y se fue. Cuando llegó a Mecca, entró y los asociadores diciendo, eres un hombre cumpliendo la palabra, nos has devuelto nuestra mercancía. Y luego les dice este hombre, tenéis toda vuestra mercancía,
Y todos han dicho sí. Y luego cogió la mano diciendo, no hay ninguna divinidad merece ser adorado excepto Allah. Y Muhammad es su mensajero. Aquí tienes vuestra mercancía para que no digáis que he entrado en el Islam por interés. Aquí tienes vuestra mercancía y voy al profeta Muhammad, que la paz esté con él. Y cuando ha ido al Medina, entró a la mezquita, ha ido a su esposa, y su esposa esperando que su marido que entre en Islam, porque lleva años diciendo, acepta la palabra de Dios, adoramos solo a un Dios, el Señor, el Creador de los cielos y la tierra, pero al final entró en Islam, aceptó la palabra de Dios, diciendo, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Y volvió con su esposa Zainab, viviendo juntos, y un año murió Abul As ibn Rabi'. Muy bonito esta historia de amor. La esposa, esta mujer, como amaba a su marido, y el marido como amaba a su esposa. Y también el que da palabra hay que cumplirla. Aunque este hombre no es creyente, adoraba a los ídolos, pero ha cumplido la palabra y mira lo que le ha dado Dios. Si os ha gustado esta historia, no olvidéis de darle like y acordaos que los vídeos que voy subiendo están subtitulados a muchos idiomas para compartir con la gente. Aunque no entienden español, podrán entender los idiomas que están subtítulos en los vídeos. Que vaya bien. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mm-hmm.